Isabel García Caro. Es un gusto saludarles en esta gran mañana que nos ha regalado el Señor, nuestro Padre Celestial. No todos tenemos la oportunidad de ver la luz del día y ya con verla, pues tenemos que estar agradecidos con Dios por estar de pie también. Me alegra que ya estén conectados 25 estudiantes, saber que se encuentran bien, que Dios también les permitió también ver la luz del día y que hayan llegado a este encuentro tutorial de la asignatura de competencias comunicativas 1AR, donde tengo estudiantes de manera interdisciplinar, es decir, de todos los programas, ya sean administración de empresa, contaduría, hotelería y turismo, ingeniería industrial, ingeniería de sistema, en fin, de casi todos los programas. Aquí dice Nicole Escorcia que está sin internet. Bueno, esperemos que se conecte. Bueno, entonces vamos a iniciar hoy. Voy a pedirles a todos, pues, que sean bienvenidos a este encuentro. Aquí está conectándose Víctor de Jesús Viloria Martínez. Bienvenido, Víctor. Acaba de ingresar Víctor Viloria. Bienvenido. Bueno, entonces vamos a entrar al EVA presencial, todos, por favor. Y vamos a entrar al curso de competencias comunicativas 1FR. Quiero recordarles que la próxima semana ya iniciamos parciales. Nuestro parcial será el próximo miércoles. Tendremos el parcial y tendremos también un encuentro con la biblioteca, donde nos van a dar una capacitación de normas APA. Ya la solicité, pero aún no me han respondido. Les voy a ustedes comentando para que ustedes sepan. ¿Ok? Aquí hay otra persona que va a ingresar y es Yerleida de León. Ok. Bueno, entonces ya sabemos que la próxima semana es la semana de parciales. Es importante pues que ustedes sepan que deben estudiar todo lo que hemos dado en la semana 6, semana 7, semana 8 y semana 9, que es en la que estamos. Aquí también le estoy dando la bienvenida y el ingreso a Mateo Samper. Bienvenido, Mateo Samper. Hay también unos mensajitos que dice Polo Stephanie, buenos días, profe. Hoy toca Constitución y Democracia. Ah, sí, hoy toca Constitución y Democracia. Me disculpan, gracias por acordarme. Abrí el grupo de competencias comunicativas, perdón. Gracias, Stephanie, por acordarme. Listo. Bueno, y gracias por estar atenta. Vamos entonces hoy a trabajar en la socialización de las actividades, como les dije. Vamos a iniciar con la socialización. Ya tengo enviados de la semana 6 48 actividades. Muy bien. Entonces voy a darle la bienvenida a Mayelis Rueda. ¿Sí se encuentra Mayelis? Hola Mayelis. Hola, profe, buenos días. Buenos días Mayelis, ¿cómo está? Dios le bendiga, bienvenida. Gracias. Bueno Mayelis, vamos a compartir pantalla. Ya tienes el EVA presencial abierto. Y yo les dejé una guía de trabajo donde les di a conocer unos estudios de caso. Ya tú la resolviste, pude ver, entonces quiero que lo socialices. Por favor, comparte pantalla. Gracias. Ya me permite un momento, profe, que estoy prendiendo el computador. Claro que sí. Tómate tu tiempo. Bueno, vamos a socializar prácticamente dos trabajos de la semana 6, dos trabajos de la semana 7, dentro del proceso de lo que quedamos, que vamos a iniciar con la socialización de este proceso. Entonces, les pido a todos que tengan su EVA abierto para que podamos agilizar un poco y lo tengan ubicado ya en la semana 6, 7, 8, ¿ok? Que es donde vamos a trabajar. Tenemos actividades solo en la semana 6 y en la semana 7. Y ya después iniciamos la temática del día de hoy. Bueno, entonces, Mayeli, estamos atentos.
Aquí hay un mensaje que me dice, hola, profe, buenos días, soy Mateo Samper. Profe, lo que pasa es que se me acaba de ir la luz eléctrica. Hay muchos que sufren de eso ahorita, porque, bueno, sí se está yendo la luz por muchas partes, ¿no? E inclusive en la mañana bien temprano, por ahí como a las 10:30, 11, después mediodía, después en la tarde. Entonces, en Mateo, le voy a responder aquí, estate atento para que ingreses una vez venga o te pongas al día. Ok. Bueno, Mayeli, si puedes compartir, Mayeli. Estoy prendiendo el computador. Si quieres, yo te comparto, como tú quieras, como Ah, te bueno. sientas. Ok, bueno, voy a compartirte y tú vas socializando ahí. Ok, bueno, vamos a ponerle socializar. Vamos a ir a la semana 6, a buscar tu trabajo. Y eres la primera. Y aquí lo tenemos. Lo aperturamos y podemos iniciar la socialización. Empecemos desde el caso 1. Ahí lo tienes. Vamos socializando. Si lo alcanzas a ver, Mayeli. Mayeli. El de María. Sí, vamos a socializar los casos. Te escuchamos. Si quieres, lo coloco un poquito más grande para que puedas verlo. Déjame ver si me deja ahí. Ahí lo puedes ver mejor, ¿no? Sí. Ok, te escuchamos. Bueno, la situación dice, María lleva a su hijo enfermo a un hospital, pero no es atendido porque su EPS no ha autorizado el servicio a pesar de la gravedad del caso. Ok, muy bien. Vamos a desarrollar la actividad como hiciste, puedes leer, ¿ok? Ahí te lo coloco. ¿Qué te responde, qué tienes que hacer en la actividad? Responder las preguntas de análisis, sustentar tus respuestas con argumentos y relacionar cada situación con principios constitucionales. Prepárate para socializar tus conclusiones. Entonces vamos a ver el caso que acabas de leer, que es la negación de servicio de salud. ¿Ok? Bueno, Ok. te escucho. Eh, Derecho fundamental a la salud. Pienso que no se debería negar el servicio de salud a ninguna persona independiente qué tan grave sea la situación, porque se deben prestar los primeros auxilios, dejar a la persona de manera estable. También sería el derecho a la vida y a la integridad física, especialmente protegiendo en los menores de edad. Derecho de los niños, según la Constitución, los derechos de los niños prevalecen sobre los demás. ¿Ok? Siga la relación ahora con la Constitución. Vas a seguir, no pares, para poder avanzar. Ok. En relación con la Constitución de 1991, el artículo 44 establece que la salud y la seguridad social son derechos fundamentales de los niños. El artículo 49 garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Estado social de derecho, el Estado debe asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos. El análisis crítico sería, no fue un proceso correcto porque un proceso administrativo no puede estar por encima de la vida del paciente.
La Corte Constitucional dice que el acceso a la salud debe ser continuo e integral. Y la propuesta de solución sería atención inmediata por urgencia. El hospital debe estabilizar el menor bajo el principio de urgencia es vital, sin pedir autorizaciones previas, acción de tutela. Si la EPS persiste en negación, interponer una tutela con solicitud de medida cautelar para asegurar el servicio inmediato, denuncia ante la Superintendencia de Salud para sancionar a la entidad por poner en riesgo la vida del niño. Ok, muy bien. Ahí tenemos claro que la prioridad de salud se debe dar, ¿cierto? Pues esa prioridad, todo establecimiento de salud debe atender los problemas médicos y pues debe enfocarse también principalmente en salvar las vidas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Gracias por el análisis realizado y la propuesta de solución que diste. Vamos al caso 2, desplazamiento forzado. Citación. Una familia campesina es obligada a abandonar su tierra por amenazas y llega a la ciudad sin apoyo estatal. Los derechos vulnerados serían derecho a la vida y a la seguridad personal por las amenazas recibidas, derecho a la libre circulación y residencia al ser obligados a abandonar su hogar, derecho a una vivienda digna y al trabajo, al perder su patrimonio, sus tierras y su sustento económico, derecho a la protección especial por ser población vulnerable en situación de desplazamiento. La relación con la Constitución. Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto a la dignidad humana. Artículo 2. Las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, sí, honra y bienes. Artículo 58. Garantiza la propiedad privada y los derechos adquiridos, los cuales fueron arrebatados por la violencia. El análisis crítico no está cumpliendo, aunque existen leyes como la ley de 1448 de 2011. En la práctica, el Estado falla al no prevenir el desplazamiento y al no ofrecer una respuesta inmediata y efectiva al llegar a la ciudad. La omisión estatal genera una crisis de derechos humanos donde la familia queda desamparada en un entorno ajeno. Y la propuesta de solución sería un registro único de víctimas. La familia debe inscribirse ante la unidad para las víctimas para acceder a las ayudas humanitarias de emergencia. Muy bien. Restitución de tierras, iniciar el proceso legal para recuperar su propiedad con garantías de seguridad para el retorno. Programas de estabilización. El gobierno local debe garantizar acceso inmediato a salud, educación para los hijos y capital semilla o empleo para los adultos mientras se resuelve su situación de fondo. Excelente, muy bien. Hay algo muy importante, bueno, la forma como está redactando, que lo hubiera, como he resuelto un abogado, pero excelente, muy bien. Muy bien el análisis, muy bien la propuesta de solución, la relación con la Constitución. Todos hablemos, pues, prácticamente que el desplazamiento forzado es uno, digamos, de los problemas más humanitarios, ¿no? Como tú muy bien lo planteaste. Y también es uno de los más graves del país a nivel de Colombia, ¿no? Entonces, desde la Constitución, como lo acabas de analizar, nos permite en gran parte, digámoslo así, entenderlo no solo como ese fenómeno social, ¿no? Sino como una violación máxima de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque el desplazamiento forzado casi siempre lo entendemos como esa situación en que las personas o algunos seres humanos o algunas comunidades se ven, digamos, como que obligados a abandonar su lugar de residencia debido a amenazas. Aquí lo vemos mucho en Barranquilla, inclusive hay casos de nuestros estudiantes donde su familia se ha tenido que desplazarse porque, bueno, les piden vacuna, porque les amenazan, muchas cosas, ¿no? Entonces tienen que desplazarse hacia otras ciudades y eso es un desplazamiento forzado, ¿no? Este se puede dar, digámoslo, por el conflicto armado, por la violencia generalizada, ¿no? Por la violación de derechos también humanos y por desastres o presiones económicas extremas, ¿no? Entonces, en Colombia,
hemos estado, digámoslo así, ligados profundamente al conflicto armado interno, ¿no? Y si nosotros vemos este desplazamiento forzado en relación con la Constitución, como lo acaba de decir, pues la estudiante, la compañera, la Constitución Política de 1991 reconoce derechos fundamentales en donde, digámoslo así, que el desplazamiento forzado se vulnera directamente, ¿ya? Entonces, hay unos artículos que se refieren, y que los nombró también la estudiante, pero hay otros también que se refieren al derecho a la vida, como el artículo 11, el derecho a la dignidad humana, que tiene que ver con el artículo 1, el derecho, digamos, a la igualdad, el artículo 13, ¿no? El artículo 24, la libertad de la circulación y la residencia, el artículo 58, que es el derecho a la propiedad. Muy bien, sigamos con el siguiente caso, el caso 3 de comunidades indígenas y mineras. Te escuchamos. Ok. Una empresa minera opera en territorio indígena sin consulta previa afectando el ambiente y la cultura. Derechos vulnerados serían derecho a la consulta previa, el derecho fundamental de las comunidades étnicas a decidir sobre proyectos que afecten su territorio. Derecho a la identidad cultural, protección de sus usos, costumbres y formas de vida. Derecho a un ambiente sano debido a la explotación de recursos que impacta el ecosistema local. Derecho a la autonomía y propiedad colectiva sobre sus tierras ancestrales. Relación con la Constitución. Artículo 7. Reconoce y protege las diversidades étnicas y culturales de la nación. Artículo 79. Derecho a todas las personas a gozar de un ambiente sano. Artículo 330 establece que la explotación de recursos naturales en territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades. El análisis crítico sería: no se justifica, es un Estado social de derecho. El desarrollo económico no es absoluto, debe ser sostenible, respetuoso de la dignidad humana. La Corte Constitucional ha señalado que la riqueza cultural es tan valiosa como la económica y que imponer proyectos sin consenso es una forma de violencia institucional que puede llevar a la desaparición de pueblos enteros. Y propuesta de solución sería suspensión inmediata de actividades mediante una acción de tutela para frenar la obra hasta que se realice la consulta previa conforme a la ley. Consulta previa libre e informada, realizar un diálogo genuino entre la empresa, el Estado y la comunidad para evaluar impactos y compensaciones, estudio de impacto ambiental independiente, asegurar que los daños a la naturaleza sean mitigables y Claro. o genere una restauración real del territorio. Ok, muy bien, gracias. Aquí está tratando de entrar alguien. Vamos a mirar a ver. No quise interrumpirte, es Andrés Muñoz. Aquí ya le estoy dando el acceso. Bueno, vamos a ver dónde estábamos. Así que pasó aquí. Muy bien. Gracias por pues socializar el caso 3 que hace referencia pues a las comunidades indígenas, a la actividad minera y su relación con la Constitución, ¿no? Si nosotros vemos este caso y la temática trabajada que tiene que ver con comunidades indígenas, actividad minera, es un tema bastante complejo, ¿no? Sobre todo en Colombia. ¿Por qué? Porque este tema, digámoslo así, implica como equilibrar todos esos derechos fundamentales, toda esa autonomía cultural y todo ese desarrollo económico, ¿no? Entonces, dentro de este proceso, pues las comunidades indígenas, en su relación con la Constitución Política de Colombia de 1991, gran parte, hay algo muy fundamental, es que la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como sujetos, digamos, de especial protección, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen unos principios muy claves que tienen que ver con la diversidad étnica y cultural, la cual hace relación con el artículo 7, ¿no? Donde el Estado reconoce, digámoslo así, y protege esa diversidad cultural. También otro principio clave dentro de la Constitución a nivel de estas comunidades indígenas, ¿cierto? Es el que tiene que ver con el artículo 286 y 330, que habla de la autonomía territorial, donde todos esos territorios indígenas tienen cierto grado de autogobierno, ¿no? Y también hace referencia al artículo 246, que tiene que ver con la jurisdicción especial indígena.
prácticamente hace relación a esa propiedad colectiva de la tierra, donde estos territorios son inalienables, ¿no? Imprescindibles, digamos, imprescindibles, sí, digámoslo así, e embargables, ¿no? Entonces, toda esa actividad minera y su relación, aquí hay otro que está entrando, y su relación con la Constitución, está entrando Juan José Ocampo Vizcaíno. Toda esa actividad minera y su relación con la institución también tiene un respaldo constitucional, desde la propiedad del subsuelo a nivel de ese artículo 332, donde el Estado, digamos, lo es dueño de los recursos naturales no renovables. También en ese artículo 332 hace relación al interés económico y desarrollo, donde la explotación minera, digámoslo así, es considerada como estrategia para la economía, ¿no? Entonces, todos esos recursos de su suelo y esos derechos territoriales indígenas, pues, están respaldados también a nivel de la Constitución. Ahí existe un punto de conflicto. ¿Cuál es ese? Digamos que tiene que ver con la relación, digámoslo, en el derecho a la consulta previa desarrollada por la Corte Constitucional de Colombia, ¿no? Y basada en todas esas normas del convenio también. Entonces, antes de que se realicen proyectos mineros en el territorio indígena, se debe dar una información adecuada a la comunidad, debe darse un proceso, digámoslo así, de diálogo real y buscar un consentimiento libre, previo e informado, ¿no? Bueno, vamos al siguiente caso, Luisa. No, Luisa no es, perdón, me confundí. Mayelis. Mayeli, Eh, caso 4, que tiene que ver con la participación ciudadana. la situación, ciudadanos intentan participar en un cabildo abierto, pero las autoridades dificultan el proceso. Los derechos vulnerados sería derecho a la participación democrática, el derecho fundamental de los ciudadanos a intervenir en las decisiones que los afectan, derecho al control social, la facultad de los ciudadanos de vigilar la gestión pública y el manejo de los recursos, derecho de petición en su modalidad de obtener respuestas claras sobre los procedimientos de participación. Relación con la Constitución. Artículo 1 define a Colombia como una democracia participativa. Artículo 40, todo ciudadano tiene derecho a participar con la conformación, ejercicio y control del poder político. Artículo 130, establece los mecanismos de participación del pueblo, incluyendo el cabildo abierto. El análisis crítico, la participación ciudadana es realmente efectiva. En muchos casos no es. Aunque la Constitución es generosa en mecanismos, en la práctica existen barreras burocráticas, falta de difusión y desinterés de las autoridades que convierten la participación en un simple trámite formal sin incidencia real. Cuando las autoridades dificultan el proceso, están debilitando la legitimidad del Estado y alejando al ciudadano de la vida pública. Propuesta de solución. Acción de cumplimiento, interponer este recurso legal para obligar a las autoridades a acatar las normas que rigen el cabildo abierto. Intervención de la personería defensoría. Solicitar el acompañamiento de estos organismos de control para que garanticen el orden y la transparencia en la convocatoria. Uso de plataformas digitales. Exigir la transmisión en vivo y la recepción de propuestas virtuales para ampliar El la alcance. evidencia pública del proceso, el alcance, sí, evitando bloqueos físicos o discrecionales. Bueno, aquí, gracias. Aquí está entrando Jesús Díaz. Gracias a Dios le alcancé a dar el ingreso. Bueno, muy bien. Este caso nos habla de la participación. Mayeli, gracias. Nos habla de la participación ciudadana, ¿no? Hay que reconocer que la participación ciudadana son todas esas acciones, ¿no? Mediante los cuales, digámoslo así, los seres humanos intervienen activamente en la vida pública, ¿no? Especialmente, digámoslo así, también en la toma de decisiones que afectan una comunidad o una sociedad. Entonces es importante que no limitemos nunca, digamos, el hecho de votar, ¿no? En las elecciones,
También que no se limite en gran parte, digamos, el poder lograr que las personas en esas comunidades, en esa participación, puedan expresar sus opiniones sobre política pública, participar en consultas, ¿cierto? En foros, en cabildos abiertos, también en poder integrarse, digamos, a esas organizaciones sociales o comunitarias y promover, digamos, también que tengan esa libertad de promover iniciativas o proyectos. También toda esta participación ciudadana debe darse desde esa supervisión, ¿no? En la gestión de autoridades, todo lo que tiene que ver con rendición de cuentas. Y también el lograr movilizar o protestar, digamos, de manera pacífica, ¿no? La protesta de manera pacífica. Entonces, ¿por qué es importante esa participación ciudadana? En este caso podemos ver porque va a fortalecer la democracia, va a mejorar la calidad de las decisiones, va a permitir también, digámoslo así, que las necesidades reales de la población sean escuchadas y también va a fomentar, digamos, toda esa transparencia y esa responsabilidad de gobierno. Muy bien. Bueno, vamos entonces ya al último ejercicio que tiene que ver con el espacio de reflexión. En este espacio de reflexión hicimos una pregunta: ¿qué tan cerca está Colombia de ser un verdadero Estado social de derecho? Y reconocer que ya Colombia es un Estado social de derecho en construcción. Entonces, ¿qué nos responde Mayerlis? Bueno, yo coloqué, Colombia es un Estado social de derecho en construcción. Se ha logrado que el ciudadano entienda que tiene derechos y que puede exigirlos, pero aún falta el aparato estatal sea lo suficientemente eficiente y transparente para garantizarlo sin necesidad de acudir siempre a una orden judicial. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por socializar tu taller. Muy bien, te felicito. Está muy bien estructurado. También las respuestas muy significativas, muy acorde al propósito de lo que se espera en cada uno de los casos y a los ítems, desde su identificación, su relación con la Constitución y desde ese análisis crítico y desde esa propuesta de solución. Muchísimas gracias. Solo me resta pues de decirte que te felicito y bueno, sí, reconocer en esta última parte que Colombia prácticamente es definida en la Constitución del 91 como un Estado social de derecho. Ese Estado social de derecho, digámoslo así, es esa forma de poder organizar políticamente, ¿cierto? Todo el proceso de su organización como Estado y de poder lograr trascender, digamos, de la aplicación de ley, no solamente en su ejercicio de cumplimiento, sino también de poder buscar el bienestar, ¿no? De cada uno de sus habitantes, de la comunidad, de lo que conforman, pues, todo el país, ¿ya? A nivel del pueblo. Y todo lo que tiene que ver, digámoslo así, también con la solidaridad y, y la prevalencia, ¿no? Del interés. Entonces ahí vamos a mirar dentro de ese Estado social de derecho, todas esas garantías de derecho, toda esa institucionalidad, desde la misma acción de tutela y todo ese pluralismo y democracia. Muchísimas gracias, Mayerly, muy amable. Gracias, profe. Bueno, ahora vamos con la semana siguiente. Me gustaría socializar todos, pero bueno, por el tiempo no nos da. Y vamos a ir a la semana 7. Voy a tomar un estudiante al azar también para que nos pueda dar respuesta a, al taller. Vamos a tomarlo de la página 2, porque bueno, de la página 1 ya tomé, y invito a los estudiantes que todavía no han subido sus actividades, pues que las suban. Creo que hoy se los permite con un día de retraso o con horas de retraso, porque era hasta ayer en la noche. Bueno, quiero mirar a ver quiénes están por aquí para poder tomar una persona al azar. Tengo ya conectado 40 personas, ya ahorita tomo los pantallazos de la asistencia. Vamos a ver a alguien que no haya escuchado así mucho en las clases. A Jordan sí lo he escuchado, a Víctor también. Mm, mm. Vamos a ver, Jenny Pacheco. Jenny Pacheco. Hola, Jenny.
Vamos a buscarla por apellido. Jenny Pacheco, ¿me escuchas? Hola, Jenny. Jenny, Hola, señor. ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, gracias a Dios. Dios te bendiga. Bueno, voy a compartir la pantalla. Yo te voy a socializar acá, o sea, te voy a presentar y tú vas a socializar, ¿ok? Vamos a guardar ya lo de Mayeli. Vamos ahora a ver. Señor, con respecto a eso, tengo que le iba a decir que si Dígame, está utilizando, este trabajo no. tengo la semana, Dígame, no te escucho bien. Tienes como un ventilador ahí. ¿Estás en casa? Jenny. Jenny tiene como mala conexión. no, señor, no estoy en la casa, voy en camino al trabajo. Ok, Jenny. Bueno, te queda un poquito incómodo, pero aquí están tus compañeros Diana Charris Campo, Wilfrido Andrés Hamburguer y Moisés Jesús de las Alas. Si alguno de ellos está conectado, por favor que te apoye. ¿Correcto? Voy a compartir. Buenos días, profe. Buenos días. Bienvenida. ¿Cómo estás? Me imagino que eres Diana, ¿no? Sí, profe, no entendí en qué voy a apoyar a la compañera, discúlpeme. En socializar el taller de la semana 7 que aquí ya te lo estoy presentando, así como lo hizo la otra compañera. Andrés lleva tilde en la E. Listo, profe. Aquí ya lo estoy presentando. ¿Estás viéndolo? Sí, profe, claro que sí. Ok, bueno, entonces vamos a socializarlo rapidito, ¿vale? Bueno, Ok. Bueno, permítame un momentico, profe. Déjeme pagar una bulla que hay por aquí. bueno, tranquila, no te preocupes. Listo. Dice, ¿quiere que le lea el artículo o solo las preguntas? Las preguntas, vamos a las Ok, preguntas, espere. porque aquí ya están los textos, ahí están ya los textos que se dieron para resolver las preguntas. Sí, correcto. Entonces, Fueron varios textos que dimos. Uno sí, tiene que ver con la nuestra es una buena constitución a favor de la comunidad de los LGBT, cárceles, universidades de delincuencia, el rol de abogados y jueces, ok, la ecología y vanguardia. ok. Entonces aquí están las preguntas. Del anterior texto resuelva las siguientes preguntas. Sí, correcto. La primera dice, ¿cuáles fueron los principales cambios introducidos por la Constitución Política de Colombia de 1991? Ah, bueno, la ley al revés. La Constitución Política de 1991 en Colombia. Para nosotros fue la elección popular de los gobernantes, el reconocimiento de las religiones distintas a la católica, la instauración de los derechos fundamentales y el nacimiento de un instrumento para exigirlos como la acción de tutela. Son solo unos cuantos de los grandes cambios que se introdujo en la Constitución de 1991. Se estableció el Estado como un Estado social de derechos, se fortalecieron los derechos fundamentales. Ah, bueno, y ahí repetimos, se creó la acción de tutela para proteger los derechos y se reconoció la diversidad étnica y cultural. Se promovió la participación ciudadana y la reorganización de la estructura del Estado. Muy bien, seguimos. Puedes seguir. Sigo No de se bueno, cierre. listo. ¿De qué manera la Constitución, profe, yo leo acá en mi hoja porque se ve chiquitica la suya? Ok, ¿De vamos qué a poner manera más grande. ¿De qué manera la Constitución del 91 impactó los derechos humanos en Colombia? La Constitución del 91 tuvo un gran impacto en los derechos humanos al garantizar los derechos como la vida, la igualdad, la libertad y pues permitir reclamarlos a través de acción de tutela. Dar prioridad a los tratados internacionales de derechos humanos, mejora al acceso a la justicia, eh,
Colombia es hoy por hoy uno de los países en materia normativa más avanzada en protección de derechos de las personas LGTBI, Q+, y esos avances no han sido fruto del Congreso de la República, sino ni de la legislación, sino gracias a la tarea de la Corte Constitucional al interpretar la Constitución. Muy bien, sigamos con la 3 que nos dice qué instituciones fueron creadas por la Constitución de 1991 y cuáles han sido sus aportes significativos para el país. Ok. La Constitución del 91 creó la Corte Constitucional, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura, la tutela. Estas instituciones han aportado significativamente al país al fortalecer la justicia, garantizar los derechos fundamentales, vigilar el cumplimiento de la ley y permitir a los ciudadanos defender sus derechos de manera efectiva. Ok, muy bien. Sigamos con la pregunta 4. ¿Cómo ha afectado la reelección presidencial la dinámica de pesos y contrapesos en Colombia? La reelección presidencial ha afectado negativamente la dinámica de peso y contrapeso, ya que altera el equilibrio entre los poderes del Estado, concentrando más poder en el Ejecutivo y debilitando los controles institucionales. Profe, ahí quiero aclarar algo. Eso se da Sí. porque, por ejemplo, el presidente que está ahora nombra no recuerdo si es al procurador o al fiscal, a uno de los dos que son los que van a ser el contrapeso del siguiente presidente. Al haber reelección, ellos han elegido su mismo contrapeso, es decir, han escogido una persona alineada a sus principios políticos, por decirlo de una manera, Así es. y han desequilibrado esa balanza. Entonces, ¿eso que ha permitido? Que estas personas que se suponen deben vigilar y controlarlos se convierten en un instrumento de ellos y no ejercen su función como es debida. Así es. Así es. Muy bien. Gran reflexión. Muy bien. 5. Sigamos. ¿Qué avances ha logrado el movimiento LGTB en Colombia gracias a la interpretación de la Corte Constitucional según el politólogo Wilson Castañeda? El movimiento LGBT ha logrado avances como el reconocimiento de sus derechos en igualdad de condiciones, el respeto al libre desarrollo de la personalidad, la posibilidad de cambiar el componente de sexo, género en documento de identidad y el acceso a los servicios de salud para procesos de transición de género. Estos logros se han dado principalmente gracias a las decisiones de la Corte Constitucional. Ok. Muy bien. 6. Sigamos. ¿Cómo se ha utilizado el artículo 13 de la Constitución en relación con la no discriminación en Colombia? Estipula que en Colombia es un delito, no pusimos el encabezado, el artículo 13 estipula que en Colombia es un delito discriminar, pero además advierte que el Estado tiene que activar acciones afirmativas para corregir la discriminación, la consagración de los derechos humanos como fundamentales para el Estado, respetando la autonomía y la libertad. Esto ha permitido que el movimiento LGBT invoque los derechos de autonomía, logrando acceso a igualdad de condiciones a los servicios del Estado sin que se le exija un ejercicio de orientación sexual, identidad o expresión de género contrario al que desea. Muy bien. Sigamos. 7. ¿Por qué las cárceles en Colombia son consideradas universidades de la delincuencia y cuáles son las condiciones actuales de los reclusos? El estado real de las cárceles es un monumento al fracaso en la lucha por la dignidad humana. Después de 30 años de población reclusa, sigue teniendo un trato cruel con condiciones deplorables, donde reina el hacinamiento y la corrupción. Por ello, se constituye en la Universidad de la Delincuencia antes que en una resocialización. Profe, lo que pasa es que las cárceles están diseñadas en teoría para resocializar, es decir, para que una persona que comete un delito cumpla una pena y salga después a la libertad con un pensamiento distinto. Pero aquí, debido al hacinamiento, a la falta de recursos y a muchas otras condiciones, ese proceso no se da. Entonces,
¿Qué pasa? Que en vez de resocializar a las personas, terminan convirtiéndose en unos delincuentes de mayor escala. Es por eso que en este momento, por ejemplo, muchos hemos recibido llamadas de la cárcel con extorsiones porque no se está cumpliendo ese ciclo de resocialización en estas unidades. Claro, ¿no? Y muchas de las prisiones, pues a veces dicen que buscan rehabilitación, pero en la práctica no se está viendo, ¿no? Muchas Exacto. castigan, muchas aíslan, otras Sí, correcto. estigmatizan, ¿ya? Y pues todas esas Exacto. condiciones vulnerables eh, y la buena gestión dentro de ellas también, digamos, de rehabilitación no se están dando. Eso está aumentando es la delincuencia, eh, pues todas esas conductas que traen todas esas personas que se encuentran ahí, en vez de mejorar y de rehabilitar, lo que hacen es llevarlos a ese nivel que tú acabaste de decir, ¿no? Sí, total. Bueno, sigamos. Siga. ¿Cómo protege el artículo 13 de la Constitución del 91 el derecho a la igualdad y la no discriminaciones y cuáles han sido los avances o retos en su aplicación? El artículo 13 de la Constitución del 91 establece la igualdad material, garantizando que todas las personas reciban igual protección y derechos, prohibiendo la discriminación por motivos de raza, sexo, religión o condición social. El de Estado tiene el deber de aportar acciones afirmativas para proteger a los grupos marginados o en debilidad manifiesta. Avances. La Corte Constitucional ha fortalecido este derecho a través de la jurisprudencia y el test de igualdad, mejorando la protección de la minoría y la población LGTBIQ+, mediante la acción de tutela. Retos. Persisten brechas socioeconómicas, discriminación estructural, violencia de género, dificultando la plena realización de la igualdad real. En suma, el artículo 13 impone un mandato de igualdad real ordenando el trato diferenciado para equipar oportunidades. Ok, muy bien. 9. ¿Qué establece el artículo 86 sobre el recurso de tutela y cómo ha evolucionado su aplicación para garantizar los derechos fundamentales en Colombia? Es un mecanismo rápido y sencillo para proteger derechos fundamentales vulnerados o amenazados por autoridades o particulares. Procede cuando no hay otro recurso o para evitar daños irreparables. Evolución. La jurisprudencia amplió su alcance, facilitó su acceso y confirmó su validez en situaciones especiales, convirtiéndola en la herramienta principal para garantizar derechos. Profe, en Colombia particularmente, se utiliza mucho la tutela en la vulneración del derecho a la salud, porque en nuestro país, lamentablemente, eh, y el derecho a la salud es muy vulnerado cuando una persona es diagnosticada con alguna enfermedad. Las EPS le hacen trámite a la tramitología. O sea, hacen una tramitología del trámite y así sucesivamente. Entonces, una persona que necesita un servicio médico urgente termina siendo despriorizado y esa persona en ocasiones llegan a fallecer por esa misma falta de diligencia de la GPS. Entonces, la mayoría de personas recurren a los recursos de tutela para que sea un juez quien obligue, porque una vez presentada la tutela, el juez tiene, creo que son 48 horas, más o menos 2 días o 3 días, algo así, para aceptarla y tomar una decisión. Entonces, en base a esa decisión, se presentan a las GPS y las GPS actúan, porque si no, ellas tienen ya conductas en las que pueden meter preso al representante legal de la EPS o imponen sanciones también por el incumplimiento de esa orden judicial. Así es, fíjate, yo te pongo un ejemplo, pues con mi hija, y yo tengo una nena con parálisis cerebral leve con espasticidad, y bueno, ella es un testimonio de vida también, y me tocó recurrir a tutela para que le pudieran dar las terapias integrales, porque bueno, estos niños requieren de unas terapias integrales. Pues la EPS las negaba, y pues tuve que recurrir a esa acción de tutela
como mecanismo constitucional, ¿no? Para poder obtener una respuesta de forma rápida, para poder dar respuesta a esas necesidades que tenía mi niña con respecto, pues, a esas terapias integrales, ¿no? Entonces, la salud siempre, pues, va a ser prioridad. Mami, ahí le mandé algo. Ahora lo miro, mami, Te estoy en mandó, clase. sí, Bueno, ya lo miro, mamita, estoy en clase. Y qué bonita. te mandó algo. Bueno, me disculpa. Bueno, No te entonces, preocupes. ese derecho fundamental autónomo, ¿cierto? Eh, de proteger la vida, de mejorar su calidad de vida, siempre va a ser prioridad. Y muchas EPS, pues, no le dan prioridad y uno tiene que recurrir, pues, a la acción de tutela, ¿no? ¿Para qué? Para Así asegurar, es. pues, esa mejora en su calidad de vida, en sus movimientos, que es lo que tenemos que darle. Y más, pues, que esos son unos pacientes de alto costo. Entonces, por ser pacientes de alto costo, siempre les van a negar las cosas. Entonces, pues, como Total. tú lo acabas de decir, ya hay que responder de una forma muy rápida a esa acción de tutela cuando nos niegan, pues, todos esos servicios que son necesarios y más para los niños con estas condiciones, ¿no? Total. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a la pregunta La siguiente, que 10. creo que es la última, sí. Sí, La señora. 10. ¿Qué disposiciones establece el artículo 80 en relación con la protección del medio ambiente y cómo se ha implementado este principio en las políticas ambientales del país? El Estado debe planificar el uso sostenible de recursos, prevenir daños ambientales, sancionar y reparar daños y cooperar internacionalmente. Implementación. Se aplica mediante leyes, instituciones especializadas, evoluciones de impacto, planes de desarrollo y políticas públicas que regulan y vigilan el cuidado del ambiente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Diana, por compartir pues el trabajo que realizaste con tus compañeros. Gracias, profe. También le doy las gracias al resto del grupo, a Jenis, Ariana Pacheco, en nombre de Diana, que fue la que socializó el taller, Wilfrido Andrés Hamburger y Moisés Jesús de la Hoz. Ana, Muchísimas gracias. Ana, Bueno, Ana, no voy, Usted, profe. Ana, no voy a terapia, no voy a terapia, voy al colegio. Sí, porque tengo una actividad. Tengo una actividad. ay, me disculpan que estaba teniendo algo acá. Me disculpan, por favor. Vamos a continuar. Muchísimas gracias a los estudiantes que socializaron pues sus actividades de aprendizaje de la semana 6 y la semana 7. Vamos a iniciar entonces la temática del día de hoy en la semana 9. Voy a trasladarme a la semana 9. Permítanme un momento. Un momentico para descargar las diapositivas. Hoy vamos a hablar del Estado, de los acuerdos y del conflicto en la Constitución colombiana. Entonces vamos a compartir pantalla. ¿Me permiten un momentico, por favor? Pantalla. ¿Me permiten un momentico? Vamos a compartirla con sonido.
Vamos a buscar acá esto. Bueno, estamos viendo ahí las diapositivas. ¿Me confirman, mis estimados estudiantes, por favor? Sí, Sí, profe. profe. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, entonces vamos a hablar del Estado, de los acuerdos y del conflicto en la Constitución de Colombia, ¿no? El Estado prácticamente parte de una naturaleza, ¿no? Esa naturaleza está dada desde todo lo que tiene que ver con la organización de la República y la descentralización, ¿no? Esa organización de la República y esa descentralización tiene que ver mucho con la unidad administrativa, que está estructurada en donde hay una autonomía funcional de todas las entidades territoriales. Dentro de ese Estado social de derecho, el principio rector en el artículo 1 de la Constitución de 1991, pues nos habla de esa subordinación de lo que tiene que ver con el poder de derecho y la búsqueda de esa equidad social. Pero dentro de esa naturaleza del Estado colombiano, pues también hay una dinámica democrática, participativa y pluralista, en donde se dan esos mecanismos, digamos, operativos que permiten toda esa inclusión de la multiplicidad de voces en la estructura del Estado. Entonces, aquí hay algo muy claro, que la naturaleza del Estado está dada desde esa organización, ¿no? Entonces, eso nos debe quedar a nosotros hoy muy apropiado en nuestro conocimiento, que existe dentro de ese Estado colombiano una organización, ¿cierto? Y que esa organización está dada desde una autonomía, desde su misma estructura y desde esas entidades territoriales, ¿ya? Y que pues está ese cimiento de ese Estado social de derecho desde la dinámica democrática, participativa y pluralista. Hay dentro de esa organización un proceso que se desarrolla que tiene que ver con la capacidad administrativa. Esa capacidad administrativa de ese Estado recae sobre 5 pilares estructurales que vienen a ser muy claves dentro de la implementación institucional del acuerdo de paz, ¿ya? Hay algo muy importante que dentro de esa naturaleza del Estado se vive esa esencia de ese carácter desde la ciencia política y esa ciencia política en el Estado, digámoslo así, se va a entender, digamos, como esa organización de autoridad, ¿ya? Sobre una sociedad dentro de un territorio determinado, ¿no? Entonces ahí tenemos que mirar que esa función de esa capacidad administrativa está dada de 5 pilares estructurales, como lo hemos dicho en las clases pasadas, que tienen que ver con la rama ejecutiva, la rama legislativa, la rama judicial, los órganos de control y la organización electoral. Entonces, todos esos elementos esenciales del Estado están basados desde la población, desde el territorio y desde el poder. Desde la población, pues mirando todos esos sujetos de derechos y deberes dentro de esa diversidad cultural y social como la base de la soberanía popular. Desde el territorio, todo ese espacio de autoridad como el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, el mar territorial protegido por la soberanía, ¿no? Y desde el poder, todo ese ordenamiento jurídico y monopolio legítimo de la fuerza. Dentro de todos estos elementos del Estado, podemos también determinar que esa soberanía reside desde el pueblo, que ejercita directamente o indirectamente, ¿no? Y que cualquier acuerdo va a trascender a nivel transicional para que se pueda interpretar respetando toda esa legalidad y todos esos derechos fundamentales de la estructura. Dentro de esa estructura jurídica y la construcción social, no debe escaparse los tres ejes fundamentales que tienen que ver con la población, el territorio y el poder, desde la visión clásica y desde la visión moderna. Desde la visión clásica, la población viene a verse como esos habitantes sujetos a derechos y deberes constitucionales. Desde la visión moderna, la población viene a darse desde poseedores de capital político y cultural.
Desde el territorio, la visión clásica es vista desde todas esas fronteras geográficas, desde la limitación física y el suelo, y desde la visión moderna, el territorio es visto como ese campo donde se disputan intereses materiales y simbólicos. Desde el poder, la visión clásica es vista como el monopolio legítimo de la fuerza y la soberanía formal, y el poder desde la visión moderna es visto como la legitimidad simbólica e instituciones dinámicas. Esto nos lleva a ver que el Estado no solo es un plano legal estático, es un campo de poder y es una construcción social dinámica. El proceso del Estado colombiano y la FARC pues opera como ese sistema de engranaje interdependiente para poder desactivar ese conflicto y reestructurar el territorio, ¿ya? Entonces ahí es donde vemos prácticamente la participación política, la sustitución de cultivos ilícitos, ¿cierto? La justicia transaccional, la reforma rural integral y la terminación del conflicto armado. Todos los acuerdos de paz pues no son externos al Estado, vienen a ser esa ampliación, digámoslo así, de su inclusión política y sus derechos fundamentales. Desde esa centralidad de la Constitución, desde esa participación ciudadana y desde esa interpretación pluralista, estando el acuerdo de paz en el centro. Entonces aquí parte, digamos, esa exigencia en que el derecho se pueda interpretar de una forma pluralista, permitiendo que la paz, digamos, sea un desarrollo orgánico de la Constitución, no una ruptura estructural, ¿no? Vemos también que el posconflicto es una redistribución de los, de las digamos, de los capitales simbólicos y políticos dentro de la sociedad colombiana. Entonces ahí vemos que las capitales políticas disputadas fuera de ese marco institucional mediante la fuerza, como lo vemos aquí en la representación de exclusión y conflicto en la imagen que estoy presentándoles. Y el Estado también desde la siguiente imagen podemos ver cómo absorbe a excombatientes y represa a las víctimas consolidando su monopolio y su legitimidad simbólica desde la integración y desde la legitimidad. La consolidación de la paz pues va a exigir siempre un equilibrio simétrico, pues desde cuatro frentes donde podemos ver el modelo del posconflicto, ¿no? Entonces ahí vemos que la paz es sostenible desde la reintegración de combatientes, que tiene que ver con toda esa transformación de actores armados a ciudadanos políticos, desde la reparación a víctimas, que tiene que ver con la reestructuración del tejido social y la legitimidad, y desde el fortalecimiento institucional, que tiene que ver con la expansión de la capacidad administrativa y desde la garantía de no repetición, todo ese blindaje estructural hacia el futuro, ¿no? Dentro del ecosistema del posconflicto, podemos ver este ciclo de retroalimentación donde la paz y el Estado no son realidades separadas. Estas van a operar en un ciclo estructural de dependencia muda, de dependencia mutua, perdón. Entonces aquí vamos a ver el Estado como esa fuerza capaz, ¿cierto?, que va a ejecutar, que va a administrar todas las reformas en los territorios. Vemos la implementación inclusiva, todo ese acuerdo que genera participación ciudadana y pluralismo, desde la legitimidad social, toda esa redistribución de capital político que va sanando todo ese tejido social y la consolidación de paz, ¿cierto? Que nos lleva a que el Estado pueda tener fuerza y pueda ser capaz para lograr, pues, de esa consolidación de la paz, la ausencia de violencia que va a reforzar todo ese monopolio y la autoridad estatal. La paz como proyecto, pues es visto como el posconflicto como un éxito en Colombia, lo cual representa, digamos, esa oportunidad histórica de poder materializar verdaderamente todo ese Estado social de derecho. Esto solo es posible mediante una articulación perfecta entre tres ejes fundamentales que son la política, el derecho y la sociedad. Desde el derecho, la constitución, desde la política, el campo del poder institucional y desde la sociedad, toda esa legitimidad y toda esa reparación. Bueno, vamos a ver ahora un video muy cortico. Permítanme un momento. Comparto con sonido. Y vamos a ver este videito que está aquí en la semana 9, ya lo tengo acá.
que tiene que ver con la línea de conflicto armado, paz negociada y posconflicto. Permítame un momento. Vamos a ver si compartí con sonido. Sí, ya está compartido toda la pantalla. Me dicen si ya lo estamos viendo. Mamita, baja la música que estoy en clase, ya estoy terminando. ¿Lo vemos y lo estamos viendo? ¿Sí? ¿Lo escuchamos? ¿Lo estamos viendo, estimados estudiantes? Viendo, sí, profe. Y escuchando ya me confirman, por favor. Ahí, ¿lo escuchan? Sí, señor. Ok, muchísimas gracias, muy amable. La paz en Colombia eran muy limitados. La mayoría de trabajos se dedicaban a estudiar el conflicto armado, la violencia política y la guerra contra las bandas criminales. Sin embargo, desde 1995, con la Agenda para la Paz que nos presentó Jesús Antonio Bejarano, se comenzó a presentar en Colombia una inmensa cantidad de trabajos e investigaciones en torno a la paz, que nos han llevado precisamente a que en Colombia tengamos una investigación muy profunda sobre estos temas. En buena parte, ese trabajo se debe a las múltiples experiencias de negociaciones de paz que hemos tenido desde 1990 hasta hoy y que nos han llevado a que nos convertamos en un país experto en temas sobre paz negociada y posconflicto. La línea conflicto armado, paz negociada y posconflicto, que hace parte del grupo de investigación Hegemonía, Guerras y Conflictos del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, se dedica básicamente a estudiar los conflictos armados, la manera como se llega a una negociación y a un tratado de paz, y finalmente a la implementación. De manera un poco más extensa, nos dedicamos a estudiar los conflictos armados, su naturaleza, sus orígenes y sus dinámicas. En la línea hemos promovido una agenda de investigación muy asociada a la implementación del componente rural del Acuerdo de Paz. De ahí que hayamos promovido algunas investigaciones territoriales en el nordeste, en el Bajo Cauca antioqueño y en el Urabá en relación a la implementación del programa de desarrollo con enfoque territorial en el marco de la reforma rural creada por el Acuerdo de Paz. Siguiendo ese orden, la línea de trabajo ha hecho alrededor de 3 grupos de asuntos que ha ocupado de ellos. El primero de ellos son temas que tienen que ver con la naturaleza de la guerra y la manera como se ha dinamizado las confrontaciones armadas en el país. No es lo mismo la manera como inició, por ejemplo, y el contexto en que se dio la guerra con las FARC a la que se dio con las autodefensas. Y eso en buena parte determina la forma de negociar. Es una línea de investigación que tiene un fuerte enfoque territorial, de investigación social, de investigación teórica y, lo más importante, de participación con las comunidades. Hemos trabajado en torno a las negociaciones de paz desde la década de los 90 hasta actualmente en torno a las negociaciones con el ELN. Eso ha permitido conocer los actores, las dinámicas y también los acuerdos a los que se han llegado. Mi participación como joven investigadora en el proyecto Estructuras de Gobernanza para el Posacuerdo se centró principalmente en establecer cuáles eran esos compromisos o disposiciones que se habían establecido en el acuerdo. Adicional a esto, identificar cuáles eran esas organizaciones que se iban a encargar de llevar a cabo estos compromisos establecidos. Para esto fue necesario realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de la información recolectada, realizar revisiones de literatura y finalmente, mediante el software de programación R, poder establecer cómo estaba conformada gráficamente esa estructura de gobernanza para la implementación del acuerdo de paz. Nos hemos dedicado a estudiar la implementación de sus tratados de paz, a mirar cómo se dan los programas de desarme, de movilización y reinserción, la manera como en los territorios se implementan esos acuerdos de paz y finalmente la manera como hacemos para que se construya una paz estable y duradera, que es el objetivo de una línea como esta. Bueno, vamos a mirar quién me puede comentar qué entendió del video. A ver, vamos a mirar las participaciones. Voy a dejar de compartir.
A ver, aquí ya hay uno que abrió el micrófono. ¿Quién es? Miremos a ver de qué nos habla el video. Escuchamos todos. Voy a tomar un estudiante al azar. Víctor de Jesús Viloria. ¿Sí está aquí? ¿Tiene sonido? Ay, sí, pues menos mal. Sí, señor, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Dios te bendiga, bienvenido. Amén, señor, igualmente. Gracias, mijo, amén también. Cuéntame, ¿qué escuchaste en el video? ¿Qué entendiste? Bueno, señor, si les soy sincero, en el video salió algo entrecortado, pero logré entender siempre algo. Ok, dinos qué entendiste, lo que se te quedó, así sea por pequeño que sea, corto, pero escuchaste algo. Te No, señor, escuchamos. más que todo, bueno, el video vi que tenía un común encabezado de la UDA. Sí. Ya veo los apuntes que... Conflicto armado, la violencia. No lo vuelvo a repetir, Ok, sí, le porque agradezco. veo que se quedaron callados. Voy a volverlo a repetir. Siempre les he dicho que veamos un video, tomemos nota. Porque bueno, yo siempre los voy a poner a participar. Siempre los voy a poner a participar. Vamos a verlo. Todavía tenemos un poco de tiempo para verlo. Y tomemos nota para que podamos participar. Recuerden que para mí es muy... ¿Nos estamos escuchando? Sí. ¿Víctor? Sí, profe. Víctor. Ok, muy bien. Recuerden que el video tiene un tema muy centrado que tiene que ver con la línea de conflicto armado, con la paz negociada y el post-conflicto. Es lo primero que yo tengo que identificar. ¿Ok? Hace un par de décadas los estudios sobre la paz en Colombia eran muy limitados. La mayoría de trabajos se dedicaban a estudiar el conflicto armado, la violencia política y la guerra contra las bandas criminales. Sin embargo, desde 1995, con la Agenda para la Paz que nos presentó Jesús Antonio Bejarano, se comenzó a presentar en Colombia una inmensa cantidad de trabajos e investigaciones en torno a la paz, que nos han llevado precisamente a que en Colombia tengamos una investigación muy profunda sobre estos temas. En buena parte ese trabajo se debe a las múltiples experiencias de negociaciones de paz que hemos tenido desde 1990 hasta hoy y que nos han llevado a que nos convirtamos en un país experto en temas sobre paz negociada y posconflicto. La línea conflicto armado, paz negociada y posconflicto, que hace parte del grupo de investigación Hegemonía, Guerras y Conflictos del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, se dedica básicamente a estudiar los conflictos armados, la manera como se llega a una negociación y a un tratado de paz, y finalmente a la implementación. De manera un poco más extensa, nos dedicamos a estudiar los conflictos armados, su naturaleza, sus orígenes y sus dinámicas. En la línea hemos promovido una agenda de investigación muy asociada a la implementación del componente rural del Acuerdo de Paz. De ahí que hayamos promovido algunas investigaciones territoriales en el nordeste, en el Bajo Cauca antioqueño y en el Urabá en relación a la implementación del programa de desarrollo con enfoque territorial en el marco de la reforma rural creada por el Acuerdo de Paz. Siguiendo ese orden, la línea de trabajo ha hecho alrededor de 3 grupos de asuntos y se ha ocupado de ellos. El primero de ellos son temas que tienen que ver con la naturaleza de la guerra y la manera como se ha dinamizado las confrontaciones armadas en el país. No es lo mismo la manera como inició, por ejemplo, y el contexto en que se dio la guerra con las FARC a la que se dio con las autodefensas. Y eso en buena parte determina la forma de negociar. Es una línea de investigación que tiene un fuerte enfoque territorial
de investigación social, de investigación teórica y lo más importante, de participación con las comunidades. Hemos trabajado en torno a las negociaciones de paz desde la década de los 90 hasta actualmente en torno a las negociaciones con el ELN. Eso ha permitido conocer los actores, las dinámicas y también los acuerdos a los que se han llegado. Mi participación como joven investigadora en el proyecto Estructuras de Gobernanza para el Posacuerdo se centró principalmente en establecer cuáles eran esos compromisos o disposiciones que se habían establecido en el acuerdo. Adicional a esto, identificar cuáles eran esas organizaciones que se iban a encargar de llevar a cabo estos compromisos establecidos. Para esto fue necesario realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de la información recolectada, realizar revisiones de literatura y finalmente mediante el software de programación R poder establecer cómo estaba conformada gráficamente esa estructura de gobernanza para la implementación del acuerdo de paz. Nos hemos dedicado a estudiar la implementación de esos tratados de paz, a mirar cómo se dan los programas de desarme, de movilización y reinserción, la manera como en los territorios se implementan esos acuerdos de paz y finalmente la manera como hacemos para que se construya una paz estable y duradera, que es el objetivo de una línea como esta. Okay, muy bien, Víctor. Te lo coloqué nuevamente, ahora sí nos puedes hacer un pequeño relato de qué entendiste, qué comprendiste, qué escuchaste en el video, de qué trató. Ok, señor. Bueno, primero que todo estaban hablando del conflicto y el posconflicto. Sobre ello estaban hablando sobre el Tratado de Paz, que básicamente no es lo mismo que lo que sucedió en la guerra con la FARC y los tratados de guerra, si mal no escuché, desde la década de los 90 hasta la actualidad, que hay una guerra normal con el ELN, o sea, no es normal, disculpe, pero es con la guerra contra el ELN, que al final en busca de la paz, pero más que todo hablo sobre el conflicto y el postconflicto, que en el conflicto participaron las guerrillas que son la FARC y el ELN. Los grupos paramilitares también hicieron parte de ello, y como las fuerzas del Estado, que son el ejército. En ese lapso del conflicto basó sobre lo que escuchamos sobre los desplazamientos de millones de personas, los secuestros, los homicidios y las poblaciones afectadas por el control del territorio. Empezó, lo digo, creo que fue la muchacha, que empezó por la desigualdad social y los problemas con la tierra, la falta de oportunidades y la influencia que hubo en ella. Y el postconflicto es como la etapa del acuerdo de paz con la FARC que hubo por allá en 2016, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, si mal no recuerdo. Como tal, que busca el conflicto, el postconflicto, es reintegrar como a esa sociedad y reparar a las víctimas, como evitar que se evite la violencia y llevar un desarrollo a las zonas afectadas. Y como tal, conflicto es la etapa de una guerra interna que tienen con el conflicto en el proceso de construir la paz, donde Colombia ha avanzado mucho, pero aún así siguen trabajando en los dos ámbitos, que es el conflicto. Muy bien, muchísimas gracias, Víctor. Un resumen ya con mucha atención que prestaste a nivel auditivo y la toma de notas, pues te facilitó poder comentar sobre todo lo que te apropiaste en el video. Muchísimas gracias. Bueno, voy a compartir ahora pantalla para mostrarles a ustedes la actividad que va a quedar de aprendizaje en la semana 9. Va a quedar un pequeño taller. Este taller está hasta el 4 de mayo. Es muy importante que nos pongamos al día con las actividades. Aquí lo descargo, permítanme un momento. Y en este taller, pues voy a mirar la actividad de aprendizaje que tiene que ver para el segundo corte ya cerrado, ¿ya? Esta actividad hace relación al Estado, a la paz y a la sociedad. Es en grupos de 2, la modalidad es en trabajo en parejas. Van a relacionar todos los elementos del Estado con el proceso de paz y el postconflicto y van a aplicar conceptos a situaciones reales. Entonces, hago una serie de preguntas. ¿Qué necesita un país para lograr y mantener la paz?
los estudiantes deben responder brevemente y comparten ideas, ¿no? Entonces aquí van a mirar todo este proceso. De cada una de las preguntas son dos nada más. La siguiente es ¿por qué es importante el Estado? ¿Por qué es importante el Estado en el postconflicto y qué problemas pueden surgir si uno de sus elementos falla? ¿Ya? Concluyo con una frase que dice, la paz no depende solo de acuerdos, sino de funcionamientos adecuados del Estado y sus elementos. En sí, prácticamente tiene tres preguntas. ¿Qué necesita un país para lograr y mantener la paz? La van a relacionar con los elementos del Estado de esa respuesta. A nivel de cuáles son esos elementos, la población, el territorio, el gobierno y la soberanía. Y van a colocar ejemplos que tienen que ver con el postconflicto en la parte de poder mirar cómo podemos lograr que el país reconozca qué es lo que necesita para lograr y mantener la paz. Luego vamos a responder por qué es importante el Estado en el postconflicto y qué problemas pueden surgir si uno de sus elementos falla. ¿Ok? Ese sería el taller que tendríamos. Es en pareja de dos personas. Entonces, ¿alguna pregunta está ahí? No, profe. Bueno, deseándoles a todos un feliz y bendecido día. Un abrazo a todos, fraternos. Gracias, profe, que tenga buen día. Bueno, cuídense mucho, Dios los bendiga. Recuerden que los quiero mucho. Tenga buen día, profe. Bendiciones. Chao, profe, que te vaya ahí. Gracias, un Chao, profe. abrazo a todos, un feliz día, cuídense mucho. Disculpe. Profe, Sí, alguien me iba a hablar. ¿Quién es? yo, Jesús Colón, profe. Hola Jesús, cuéntame. Profe, usted disculpe, es que yo le escribí por WhatsApp. Ya reviso, Jesús. Dame un segundo, que no tengo el WhatsApp ahí en el escritorio. Déjame reviso. Bueno, aquí tengo varios mensajes. Jorgelis Casiani me, me dice que le escribo para informarle que no me puedo conectar a la clase de hoy porque el celular se me dañó. Entonces me tocó mandarlo a arreglar y pues hasta ahora fue que me di cuenta de su número. Entendido. Ponerse al día. Están llamando de la portería. ¿Aló? Sí, buenos días. Jesús, no encuentro tu mensaje. Ya aquí veo el de Diego Toro, el de la estudiante que acabo de mencionar, que se llama Jorgelis. Ya le mandé otro mensaje, profe. Aún no le aparece. Sí, ya me aparece, Jesús. Estoy revisándolo. Estoy leyéndolo. Ok, bueno, tú ingresaste, fue ahora al final, ¿cierto? Entré antes de las 7.
6:50 más o menos. Reviso. Ok, ok, entonces voy a mirar los pantallazos que tomé, a mirar la asistencia. Dame un segundo. Perdón, 6:30. Estoy revisando acá, Jesús, ya te digo. Ok. Jesús ya lo tomé, también a Diego Toro también ya, que me mandó también evidencia de su conexión. Bueno, gracias, Jesús, Listo. porque no lo había tomado en los primeros que... Bueno, gracias. Feliz día para todos. Gracias. Un abrazo fraternal. Bye.